Comenzamos esta pauta B de este lunes 6 de julio saludando a la distancia a Andrea Moleto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? También saludando a la distancia a Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Muy bien, feliz lunes. ¿Qué tal? Sí, feliz lunes, pero buena semana. También está muy bien. Y por supuesto a mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Andrea, Cristóbal. Bien, pues chiquillos, yo creo que el tema obligado para partir es esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo para ir en ayuda de la clase media, o definamos capa media, como quiera llamársele, para que entendamos a quién está llegando finalmente esta ayuda. Así es que abro la palabra, no sé quién quiere partir. No se peleen. Belolio, me parece interesante escuchar, no, de verdad, como entender en el imaginario de Chile Vamos qué es clase media en términos de una clave política también, porque igual eso es interesante para saber cuál es el plan que tú haces también, ¿no? Ya, a ver, Sí, vamos con Cristóbal. es un concepto súper manoseado. Nadie en verdad tiene mucha claridad que lo que es clase media, sobre todo en un país donde recién el 10% que más tiene realmente se dispara un poco del resto. No sé si han visto la clásica, el gráfico de los ingresos en Chile. Tú los primeros 9 deciles básicamente los veis súper parecidos, una pequeña alza hacia el final, y después efectivamente son el 10%, incluso menos, donde realmente se dispara el ingreso en Chile. Así que, por así decirlo, la clase media no es tan distinta de las otras clases, si es que pudiésemos todavía hacer esa definición. Pero lo que sí yo entiendo, Andrea, Mirna y Mauricio, es que tú, con aquellas familias que efectivamente tienen un ingreso familiar bajo los 400.000 pesos, es decir, las personas que están realmente en una situación de pobreza, la idea de las transferencias directas, de las cajas o de otras ayudas, tiene sentido en la medida de que a ellos no les puedes cargar, por así decirlo, con ninguna responsabilidad después en la recuperación. En cambio, lo que yo entiendo es que con la clase media tú no puedes hacer ese tipo de transferencia. No es que no puedas, es que es menos recomendable, en la medida de que te gastarías incluso mucha más plata si hicieras transferencias directas. Serían más de 2.000 millones de dólares los que necesitarías para financiar, si fuese con el mismo modelo que estás usando, que lo que costó parir ese primer acuerdo para para los sectores más vulnerables. Entonces, en ese sentido, se hace una combinación que incluye este crédito contingente al ingreso con 0% de tasa de interés, y donde tu acreedor es el fisco. Si no me equivoco, es la tesorería la que te pasa la plata por si tienes un pasar complicado en estos meses. En ese sentido lo entiendo yo, Andrea. O sea, a diferencia de las clases más vulnerables, donde la transferencia es directa y no condicionada, aquí lo que se dice es, mira, tengo que ayudarlos a todos, pero también en la medida de la situación en la que se encuentren, ayúdeme a ayudarlos, y en ese sentido se diseña este crédito. Así lo entiendo yo. Sí, me dejan entregar un par de datos. Mira, cuando se habla de que la mediana de los trabajadores en Chile recibe 400.000 pesos, es decir, la mitad de los trabajadores hacia abajo recibe no más hasta 400.000 pesos. Estamos hablando de la encuesta suplementaria de ingresos del INE para 2018. Esta cifra no ha variado sustancialmente, por eso que la menciono. Fíjate, respecto de aquello, para que entendamos lo que dice Cristóbal, 13,3% de los ocupados recibió ingresos mayores a 1 millón de pesos. O sea, imagínense lo que estamos hablando respecto de lo que dices tú en cuanto a quienes ganan más de 3 millones, son apenas el 1,7% de los ocupados en Chile. O sea, esa es la... Entonces, cuando hablamos de la clase media, primero que nada, una persona que gana 400.000 pesos hacia abajo no puede ser clase media. O sea, eso no es clase media, no existe eso. Y si gana 500.000 pesos tampoco es clase media. Entonces, ¿qué es clase media? Por eso se habla de las capas medias, porque además no es una clase homogénea desde el punto de vista, a ver si quiere, desde el punto de vista político y sociológico, no sé cómo expresarlo mejor. Eso. Andrea. Ahora, yo creo que es una, y aquí por eso lo preguntaba en clave política, porque cuando uno lo ve en las cifras y en los números, este es un plan
que a mi gusto la palabra alivio ayuda bien poco, excepto diría que aquellos que una parte me parece la más interesante, el subsidio de arriendo, pero que es bastante menor en términos de lo que se anunció. En términos de los dividendos, por ejemplo, así poniéndolos bien concretos, ¿no? Los dividendos, máximo 6 dividendos, la gente ya pidió la mayoría de esto, la prórroga de sus 3 primeros, por ejemplo, ya estamos ya. O sea, siento que en general aquí la gente está con el agua hasta el cuello, hace rato ya. Entonces, es una pildorita bien pequeña, anunciada a destiempo, para mi gusto, como un gran tema. Además se aplazaba como este anuncio de la clase media, llega el anuncio y al final uno lo traduce en más deuda. Eso es lo que uno entiende, lo recibe. Claro, tú dices... donde yo veo una ventana, la vi ahora en las declaraciones de Carla Rubilar cuando dice, bueno, al 4.º año, en caso de los créditos blandos, si usted no puede pagar, se lo van a condonar. Y uno dice, ya, chuta. Porque es contingente al ingreso. Es contingente claro. al ingreso con un año de gracia y sin interés real. O sea, pero, es el crédito en las condiciones más favorables que puedes obtener en cualquier circunstancia. Entiendo totalmente. Por eso digo que a destiempo, porque a lo mejor quizás este mismo plan... un mes y medio atrás, distinto que ahora, en este momento. Sí creo que hay un tema de timings que se hace relevante, que se hace pesado y para mucha gente se hace frustrante. Eso es lo que creo yo. Frustrante es decir, es poco. Esto era, chuta. ¡Guau! Es otra deuda. Chuta, no éramos un país rico, o sea, no éramos Noruega. Es que todo eso ya lo sabemos. Ya. Sí, porque parece que todos nos estamos sorprendiendo y cuando se proponen alternativas, en general todas tienen que ver con endeudamiento. Esto es real, estamos realmente hasta el cuello. Tú lo dijiste bien, Andrea, pero todos estamos hasta el cuello. El Estado de Chile también lo está y esto como que de repente uno no vislumbra un poco eso porque... también hay que pensar de que vamos a estar endeudando a nuestras generaciones que vienen. Pero más lo están aquellos que destinan el 75% de sus ingresos a pagar deudas, que es lo último que reportó el Banco Central. Mauricio. Sí, fíjate, estaba pensando mientras ustedes hablaban, yo creo que, para partir por la cosa conceptual, este famoso término o expresión de la clase media es más engañoso, tanto igual engañoso que la expresión asesora del hogar, para denominar eufemísticamente a las trabajadoras de casa particular, que no hacen labores de asesoría en el hogar, no hacen tareas manuales, pesadas. Clase media en Chile no existe, o sea, existe, está reducida a un segmento muy menor ahí en esos tramos que tú decías, Mirna, que puede haber algunas capas ahí que uno podría ubicar en la medianía de los niveles de ingresos de la población en general. Pero la mayor parte de la población tiene ingresos bajos y es más bien pobre. Entonces, finalmente, cuando uno habla de una clase media y se dice, mira, es que la clase media está endeudada. No, porque si está endeudada no es clase media, es pobre nomás. Y es pobre endeudado. Entonces quiere creer esa persona que es clase media, que ascendió de estatus, que subió de ingresos, cuando no son ingresos lo que le subieron, son los créditos lo que le subieron. Y porque tuvo acceso a eso. Al consumo. Entonces cuando hubo acceso al consumo, a comprar a crédito ciertos bienes a los cuales antes no accedía, porque ahora tiene esa posibilidad, esa persona no cambió de clase. Sigue siendo igual de pobre que antes, pero ahora con crédito. Más cosas. Con más cosas. En la casa. Pero el ingreso no le subió el estatus familiar, no le subió la educación de los niños, salvo que sí, en una de esas logró que una primera generación entrara a la universidad con deuda también. O sacar a los hijos del colegio municipal, claro, y llevarlos a un subvencionado con por ejemplo, mínimo. Sí. Claro. Entonces hay una dinámica ahí, por cierto, y en una de esas es un paso que acerca a una enorme población a estándares de vida parecidos a los que tendría realmente una clase media hecha y derecha y consolidada, pero que no es tal. Entonces ahí nos hemos engañado durante... Mira, hace como 20 años se empezó a hablar de la enorme potencialidad del C3 en Chile, en los estratos A, B, C1, C2, C3, D, E, que son los que usa el marketing más bien para estratificar a la clientela del mercado. Sí. Entonces el C3 era como el grupo promisorio, ese que había logrado tener una casa propia con deuda, pero ya no necesariamente con subsidio, sino que ya compraba con todas las de la ley, por ellos solos con su deuda hipotecaria, y que estaba accediendo a estas cosas que estamos comentando, a ciertos bienes en la casa, a ciertos viajes de repente incluso al extranjero, la primera generación que ha viajado al extranjero y que tiene hijos en la educación superior con deuda, pura deuda. Bueno, eso es realmente clase media, yo tengo mis dudas. Oye, ahora, dicho eso...
dale. Sí, no, perdón, quería para decir cerrar que- nomás con el tema de los anuncios, iba a decir que creo que aquí el gobierno, por entre ideología, pero no lo digo en el mal sentido, sino que por concepciones de políticas públicas Claro. distintas, se enredó desde marzo a esta parte y se ha demorado mucho, porque siempre como que le hizo el quite al bonismo al estilo Bachelet. Que hubiera sido lo que hoy día muchos dicen que debió hacerse. Transferencias directas, nos decía Roberto Sales más temprano, abonos en las cuentas RUT de las personas, o sea, un bono. No, y espérate, y dentro de los mismos 12.000 millones de dólares que están comprometidos. Él decía, Claro. aquí no estamos pidiendo que se gaste más de lo que está, sino que se gaste. Y que se gaste ahora, decía él, porque esta es la hora de la emergencia. Pero también asumía que es probable que Briones, que ahí nos puede contar un poco más Cristóbal, que lo conoce harto más que nosotros, si es que efectivamente se está guardando cartuchos para lo que pueda venir en términos de segundas olas. A ver, el tema COVID es un tema que después lo vamos a conversar, o sea, hay todavía mucha cosa, mucho camino que recorrer si no hay la famosa vacuna, Cristóbal. Es que- no, perdón, Andrea. Solo cortito, es que hago el punto sobre la clase media porque sí es relevante en términos de cómo pensamos este país. Por lo tanto, las soluciones que le damos a este país, seguimos creyendo que existe esa clase media que a todas luces ya no existe. Entonces, como la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque eso es lo que a mí más me sorprende, en términos de decir, pero ¿este plan es para quiénes? ¿Cuáles son? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Esa gente está reventada. ¿Me entiendes o no? Sí, bueno, es Solamente que ahí, ese es pequeño que ahí la, punto. la gran pregunta me parece, Andrea, y que en general Pero- el mundo político ha tenido ciertas dificultades para responder, es cuáles son las alternativas. Porque aquí todas nos van a dejar encalillados, todas. Y aquí hay una discusión sobre si se nos encalillamos nosotros, ustedes, pero al final ustedes son nosotros. Cuando uno dice que se encalilla el Estado, se encalilla el fisco, nos endeudamos nosotros igual. Comparemos, por ejemplo, esta alternativa con la de sacar el 10% de tu plata en la AFP, ¿cierto? Que también significa que se disminuye tu fondo de pensiones y eso igual te impueste. O sea, todo se tiene que pagar acá, de alguna manera. Esa discusión va a seguir. Yo ¿Cierto? no creo que Así es. aquí, ojo, esta pretensión de que este plan dio un alivio, aquello mucho mayor que retirando el 10% de los fondos previsionales, también es otra fantasía. Esa No, bueno, pero conversación también puede- va a seguir pero- empujando. Obvio, y lo otro puede Claro. seguir siendo un fetiche también. No sabemos Sí. realmente cuál es mejor. O sea, yo por lo Perdón. menos no tengo las herramientas. Puede que una economía, puede, no sé. Te interrumpí con la pregunta de Mirna. Adelante, sorry. No, o sea, respecto de Briones, yo como lo entiendo a él no está aquí, como él dice, en un concurso de popularidad. Él lo que está pensando es de qué manera yo puedo elaborar el plan lo más responsable, lo más serio posible, teniendo en cuenta de que no sabemos cuánto va a durar esto, porque perdóneme diga, pero yo creo que todos los economistas, o sea, aquí todos tiran frases en Twitter, dicen, no, que esto aquí, que esto allá, ayer eran todos expertos en finanzas, pero resulta que nadie sabe cuánto va a durar esto. Nadie sabe realmente cuál es la extensión de esto. Entonces, lo que esperaríamos de un ministro de Hacienda es que si nosotros de repente no estamos pensando en eso y tenemos la indignación a flor de piel, haya alguien que esté pensando en eso. Y yo me imagino, y aquí por supuesto yo no pongo las manos al fuego, pero me imagino que lo que debe estar pensando hoy día el ministro Briones es, no sé cuánto va a durar esto, sé que tenemos recursos limitados y hay que buscar distintas formas alternativas de las cuales ninguna le va a gustar a la gente, por distintas razones. Pero es lo que podemos hacer porque nos acabamos de dar cuenta, parece que, chuta, éramos un poquito más piñuflas de lo que pensábamos como país. Si bien tenemos ciertas espaldas para endeudarnos, tampoco se trata de girar todo contra eso porque la cosa se viene muy, muy, muy complicada y entre todos. Cuando uno dice que el costo de esta crisis no puede ponerse en manos, o sea, sobre la espalda de los trabajadores, todos vamos a tener que cargar con esta crisis. Y si simplemente sacarle, como decía Mirna, al 3% más rico que gana más de 3 millones de pesos y redistribuir país, o sea, no nos va a alcanzar. Tampoco Claro, nos va a alcanzar. pero con no eso. todos vamos a cargar de la misma manera, pues, Cristóbal. No, por supuesto. Y las reformas tributarias vienen, pero con todo. Pero probablemente cualquier economista te diría que este no es el momento para hacerla, pero viene con todo. Una vez que, digamos, ok, zafamos de esto, volvamos a crecer y reestructuremos nuestra carga tributaria, no te quepa duda, Mirna, de que eso se viene. Pero incluso si lo hiciéramos ahora, no tendría mucho sentido, creo, para la magnitud de la plata que se necesita.
Bueno, ahí hay un tema que quiero pasarte la palabra a ti, Mauricio, porque todo esto viene de la mano absoluta de un virus desgraciado, porque este virus pucha que es desgraciado, ¿no? Y que además ahora hay una advertencia de más de 200 científicos a nivel mundial. ¿Por qué no nos cuentas, Mauricio? Bueno, esto es una carta que mandaron, son exactamente 239 expertos de 32 países que han sido citados con esta carta en todos los grandes medios, en el New York Times, en la BBC, en la CNN, en los grandes diarios y también en agencias de noticias, que advierten a la OMS que el coronavirus podría transmitirse por el aire. ¿Qué significa por el aire? Como nos explicaba más temprano la infectóloga Janet Davanch, no solo a través de las gotículas, que son pequeñas gotitas de saliva que un metro más adelante empiezan a caer hacia el piso y que por lo tanto, si uno tiene cierta distancia física, no llegan a la otra persona. No, por el aire significa a través de aerosoles, que son ya gases prácticamente de la respiración, que ni siquiera dan para gotita, ni para gotícula, y que pueden permanecer mucho más tiempo dando vueltas en un ambiente, especialmente un ambiente cerrado. De manera que ellos recomiendan a la OMS revisar sus recomendaciones, porque la OMS nos recomienda la mascarilla y la distancia física pensando en que son gotículas, y estos científicos dicen no solo las gotículas, que también, con mayor razón, sino también estos aerosoles que son mucho más difíciles de filtrar, que pasan a través de mascarillas comunes y corrientes, que no pasan solo a través de las mascarillas N95, que tienen mucho más estrecho el filtro, y que quedan más rato, por lo tanto obligan a repensar toda la concepción que teníamos, por ejemplo, de purificación del aire en los ambientes, aire acondicionados que reciclan el mismo aire contaminado, y el uso de mascarillas y de más distancia de los demás de lo que creíamos necesario que íbamos a tener que adoptar como conducta. Así que es bien alarmante el anuncio. La OMS ya le respondió. Hay una autoridad, una señora ahí de la OMS que funciona, supongo, en su sede central, que ayer mismo, el mismo fin de semana, ya dijo no, que esto se ha estado revisando mucho tiempo, que no está tan claro, en fin, y puso en duda este informe. Pero el informe ahí está. Y la doctora Davanch más temprano, Mirna, nos dijo que era un grupo muy importante de científicos, que era algo Sí, como claro. que había que atender. Es que eso es lo que lo encuentro, o sea, de verdad bastante terrorífico, porque hasta ahora nos hemos resguardado bajo la idea real, por cierto, de que la distancia física, número uno, ante todo, por favor, ante todo distancia física, segundo, uso de mascarilla y por supuesto que tercero o primero y segundo está el lavado de manos, ¿no? Pero si ahora, más aún, tenemos que agregar el hecho de que este bichito pueda andarse en el aire, es que ahí ya estamos entrando en otra fase. Ahora, ojo que esto del rebrote está siendo un tema en distintas partes del mundo. Entonces, esta situación de que volvemos al desconfinamiento y ya vamos a empezar a creer que la normalidad puede llegar más temprano de lo que creemos, eso no es así. Y yo diría que las voces serias del mundo y también de nuestro país son muy claras en aquello. Si alguien cree que en diciembre vamos a estar dándonos abrazos entre todos, haciendo la fiesta que hemos querido hacer y el año nuevo lo vamos a acelerar en grande, créanme que no. Eso no va a poder ser, pero es que no va a poder ser de todas maneras mientras no haya vacuna. Y yo les cuento ejemplos que me toca por familiares que tengo, como el caso de Suiza, que siempre lo pongo porque ellos tuvieron un control de la pandemia sin haber levantado un solo día, o sea, sin haber decretado un solo día cuarentena. Tal vez por las condiciones, ya lo hemos dicho, de comportamiento social, humano, en fin, se tocan poco, se abrazan poco, lo que ustedes quieran, pero nuevamente hay casos de brote y están preocupados. Entonces, sí, por eso digo que cuidado. En Australia acá. Hoy día mismo. Y tú contabas lo de Australia también, sí, Mauricio. En Melbourne, claro. Y 2 estados de Australia, Victoria y Nueva Gales del Sur, están cuarentenados otra vez. O sea, las cuarentenas dinámicas son la tónica hoy en día en el mundo, pero ya cuando no se habla del pic de la pandemia, sino cuando ya están las desescaladas andando y hay que ir acotando la estrategia, ¿no es cierto?, de los lugares donde se producen los rebrotes. Así que en esas estamos, y esa va a ser la vida que nos espera, por mucho tiempo sí, más, claro, mientras, como decías tú, no haya vacuna. Total y absolutamente. Porque el coronavirus cambió nuestras vidas. En ADN cambiamos la pauta B para entender esta nueva realidad. 91.7 ADN. Hablamos con la verdad. Bueno, demos un giro a la conversación porque hay otra noticia ahí que ustedes ya se estarán imaginando cuál es al escuchar esta banda sonora de uno de los clásicos westerns italianos. Ennio Morricone acaba de morir en una clínica en Italia.
a causa de las complicaciones por una caída que había tenido días atrás, según dijo la familia. 93 años, larga vida, pero para muchos, Cristóbal, Andrea, Mirna, el más grande, Sí, claro. o uno de los 3 más grandes, no sé, compositores de música para películas de todos los tiempos. O sea, qué duda cabe Mauricio Hoffman. Pero qué increíble, la gran vida que tuvo, la larga vida que tuvo y bueno, lamentablemente nos ha dejado. Hay varias otras composiciones, Mauricio, que marcaron historia con Ennio. ¿Cómo olvidar? Morricone. La Misión, tal vez, Por ejemplo. la que fue más oreja, más grabada, más reproducida Increíble, ¿eh? en los últimos 30 años. Impresionante. Están todos estos Cinema westerns Paradiso. de las películas de Sergio Leone, que eran los westerns Exacto. italianos, de Cinecittà en Italia. Y claro, Cinema Paradiso, que es otra entrañable conjunto de melodías ahí de esa película memorable también. Bueno, y con esta música, como dices tú, entrañable, nosotros nos vamos a ir a una pausa, Mauricio Hoffman, ¿te parece? Pero parece, pues. lamentablemente tenemos que terminar con la música de Morricone. Vamos a ir